Muy, pero muy buen día, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren excelente. Nuevamente por acá el profe Jan, profe Matemática, y hoy estaremos hablando sobre simplificación de fracciones algebraicas, ¿ok? Entonces, para poder simplificar expresiones algebraicas, debemos recordar lo siguiente. Esta es una forma de convertir una fracción algebraica en otra, pero equivalente a esta, donde su numerador y denominador no tendrán divisores comunes. Por ejemplo, vamos a simplificar la siguiente expresión algebraica. X cuadrado más 4x más 4 sobre x a la 2 menos 4. En el caso de que nuestra fracción algebraica está formada por dos polinomios, uno en el numerador y otro en el denominador, y deseamos simplificarla, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a factorizar, es decir, debemos identificar cómo podemos factorizar su numerador y cómo podemos factorizar nuestro denominador. Si nos fijamos bien en el numerador, fíjese que tenemos x cuadrado más 4x más 4. En este caso, esta estructura, si recuerdan muy bien, es la de un trinomio cuadrado perfecto, ¿ok? Mientras que en el denominador, si se fijan, tenemos x cuadrado menos 4. Allí vemos una diferencia y el x cuadrado tiene raíz cuadrada exacta, al igual que el 4. Por esa razón, allí tendríamos una diferencia de cuadrado. Bien, entonces empecemos a factorizar nuestro numerador, ¿ok? Entonces, fíjense que el denominador lo hemos dejado igual y en el numerador solamente hemos colocado pues el paréntesis, porque cuando factorizamos un trinomio cuadrado perfecto, pues colocamos la suma o diferencia de un binomio al cuadrado. En este caso, todo dentro del paréntesis tiene que ir positivo, porque recuerden que todos nuestros signos acá son positivos. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? X, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 4, pues en este caso 2. Por esa razón, fíjense, nuestro primer término será x. En el caso del signo, pues ya sabemos que tiene que ser más. Y en la otra raíz es el 2. Y listo, ya tenemos factorizado nuestro numerador. Ahora hagamos lo mismo con el denominador. Como tenemos una diferencia de cuadrados, pues nuestro denominador lo podemos expresar como el producto de una suma por una diferencia. Por eso hemos colocado los dos paréntesis aquí. En el primero pues vamos a colocar la diferencia y en el segundo la suma. ¿Qué estaremos sumando y qué estaremos restando? Pues las raíces de los términos que tenemos en el denominador. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? Pues tenemos que es x. Raíz cuadrada de 4 es 2. Por esa razón fíjese que nuestro primer término en ambos paréntesis es x. Y el segundo término pues será el 2. Y listo. De esta forma tenemos nosotros factorizado el numerador y el denominador. ¿Ok? Pues aquí fíjense, nuevamente tenemos acá nuestro menos 2 y después colocamos el 2. Y listo. Hasta allí hemos hecho la primera parte del proceso de simplificación de fracciones algebraicas, el cual consiste en factorizar. Siempre que tengamos fracciones algebraicas y nos pidan simplificar y tengamos polinomios en el numerador y denominador, debemos pensar en factorizar. Importante recordar cada uno de los casos de factorización. Luego, ¿qué hacemos? Luego vamos a simplificar esos factores que se están repitiendo o que son comunes en el numerador y en el denominador. Si nos fijamos, en el numerador tenemos x más 2 elevado al cuadrado. En pocas palabras, como si lo tuviéramos dos veces el numerador. Y en el denominador tenemos un factor x más 2. Entonces yo puedo simplificar o cancelar el x más 2 del denominador con un x más 2 del numerador. He rayado solamente el exponente para indicar que me voy a quedar o que voy a cancelar uno solo. Y me va a quedar 1. En pocas palabras, me debe quedar en el numerador un x más 2 y en el denominador me va a quedar un x menos 2. Entonces fíjese que esta es la expresión simplificada al momento de cancelar los factores comunes tanto en el numerador como en el denominador, obteniendo así ya la fracción un poco más sencilla.
Fíjense que la que teníamos primero pues tenía un trinomio y un binomio. Ahora nuestra nueva fracción algebraica solamente tiene binomios. Es un cociente de dos binomios, cuyo grado absoluto también disminuyó, porque de la primera, el del numerador es 2 y el del denominador es 2. Ahora de nuestra nueva fracción algebraica, el numerador es 1 y el grado absoluto del denominador es 1. Son equivalentes porque de la primera pasé a la segunda. Y listo, ese es el proceso para poder simplificar fracciones algebraicas. Entonces veamos un segundo ejemplo. Recuerden que no siempre se aplican los mismos casos de factorización. Hay veces donde toca aplicar diferencia de cubo, hay veces que toca utilizar, por ejemplo, los trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. En fin, no sabemos exactamente qué caso de factorización vamos a aplicar hasta que no conozcamos nuestra fracción algebraica. Bien, entonces veamos nuestro segundo ejemplo. Para esto vamos a factorizar la expresión 2n a la 2 menos 4n menos 6 y la expresión 8n a la 3 más 8. ¿Por qué? Porque vamos a simplificar esta expresión algebraica. Por tanto, nos toca ¿qué? Factorizar numerador y factorizar denominador. Entonces, si nos fijamos en los detalles, en el numerador vemos que el 2n a la 2 está multiplicado. Bueno, hay un factor común allí que es el 2. En el 4n también vemos que 4 es múltiplo de 2 y en el 6 vemos que 6 es múltiplo de 2 también. O sea que podemos factorizar de primera mano por el caso del factor común, ¿cierto? Y en el denominador, fíjense que está repitiendo el 8 en el primer término y en el segundo. Eso nos da a entender que también podemos aplicar factor común. Y este factor común, pues, debe ser el 8. Entonces, sabiendo que en el primer caso nuestro factor común es 2 y en el denominador el 8, pues entonces nuestra fracción algebraica pues queda factorizada de esta forma. ¿Ok? 2 como factor común y entre paréntesis, pues, como dice uno, lo que me queda. ¿Por qué queda de esta forma? Porque si yo multiplico al 2 por esta n cuadrada, me va a dar el primer término. Si multiplico a 2 por menos 2n, pues me da como resultado menos 4n. Y si multiplico a 2 por menos 3, me da menos 6. Lo mismo pasa con 8. 8 por n a la 3 es 8n a la 3 y 8 por 1 es 8. O sea que hasta allí vamos bien. ¿Listo? Pero fíjense que ahora, después de factorizar estos números, los nuevos factores pues también son polinomios que podemos nuevamente factorizar. Recuerden que la idea es factorizar completamente, o sea, llevarlo hasta su forma más simple donde cada factor sea primo. Entonces, si observan la estructura del primer polinomio, el que está en el paréntesis, tiene cara de un trinomio, ¿cierto? Un trinomio de la forma x cuadrado bx más c. Y ese razonamiento es totalmente correcto. ¿Listo? Mientras que el segundo, que es el denominador, fíjense que tenemos n a la 3 más 1. N a la 3 es una cantidad que está elevada al cubo. Lo mismo pasa con 1 y se están sumando. El mismo. Hay un nombre que va muy de la mano con esa expresión y es el caso de la suma de cubos. ¿Ok? Entonces, identificado cuál es el caso que debemos aplicar, pues entonces apliquémoslo. Bien, entonces fíjense que hemos colocado en el denominador lo mismo que en el denominador arriba, porque vamos a empezar a factorizar el numerador. ¿Ok? Vamos a empezar con el primero. Entonces el 2 sigue quedando acá afuera porque todavía no me he decidido en cancelar o simplificar con 8. Vamos a dejarlo ahí quieto y al final empezamos a simplificar. Luego colocamos nuestros dos paréntesis. Recuerden que en este caso, luego de colocar los dos paréntesis, pensamos en la raíz cuadrada del primer término. En este caso, raíz cuadrada de n cuadrado, n. Y se coloca en ambos paréntesis. Luego, veamos que vamos a colocar signos. Para los signos, fíjense que nuestro primer paréntesis está negativo. Ojo, y al estar negativo, el primer paréntesis acá puede quedar negativo. Acá lo tenemos positivo porque lo hemos colocado de este lado. ¿Listo? Así que no hay problema porque el orden de los factores no altera el producto. Y menos por menos me va a dar más. Es decir,
que en un paréntesis tendremos suma y en el otro diferencia. No hay problema. Además de eso, necesitamos pensar en dos números que multiplicados me den menos 3 y que suma y que restado, porque fíjense que los signos son contrarios, me den menos 2. Entonces uno de esos números tiene que ser el 1 y el otro debe ser 3. ¿Ya? 1 y menos 3, fíjense que al momento de restar, pues me va a dar menos 2. ¿Ya? Y al momento de multiplicar, me da menos 3. O sea que nuestro numerador ya está factorizado. Ahora vamos a trabajar con el denominador. En este caso, fíjese que en esta diferencia de cubos que vamos a aplicar aquí, vamos a colocar dos factores. En el primero viene un binomio y en el segundo un trinomio. Eso lo dice la factorización de cubos. ¿Ok? La factorización de diferencia de cubos y suma de cubos. Entonces en este caso suma, entonces la raíz cúbica de n a la 3 es n y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces nuestro primer factor lleva la suma de esas raíces cúbicas, es decir, n más 1. ¿Ok? Por eso esa expresión la hemos reemplazado ahora por n más 1. Bien. Y en la segunda, pues vamos a escribir un trinomio donde nuestro primer término es la primera raíz, es decir, el n elevado al cuadrado. Luego los signos pues van a ir intercalados. Primero tendremos menos, ¿ok? Y luego vamos a tener el producto de las dos raíces. N por 1, que en este caso esto es n, y luego vamos a sumar la última raíz, o sea la segunda raíz, al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1. Por tal razón, esta es la expresión factorizada de esta suma de cubos. Y bueno, en general ya tenemos toda nuestra fracción algebraica. Si se fijan ustedes, toda ya está factorizada. Y cuando la tenemos factorizada, es mucho más fácil pues cancelar aquellos factores que se están repitiendo. Por ejemplo, en el caso de los números, acá tengo 2 y acá tengo 8. Si simplifico aquí o divido a 2 entre 2, esto me da 1. O como dice uno, mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Entonces ya en el caso de los números, ya realizamos el trabajo. Y en el caso de los factores binómicos, y aquí bueno, en este caso un trinomio, lo que vamos a hacer es observar quién se está repitiendo o quién está común. Fíjense que el n más 1 está en el numerador y también está en el denominador. Entonces voy a cancelar este n más 1 con este otro n más 1. Entonces fíjense qué me quedó o qué sobrevivió al momento de cancelar. En el numerador n menos 3 multiplicado por 1. Y en el denominador me quedó 4 por n a la 2 menos n más 1. Recuerden que cuando multiplicamos por 1, pues nos va a quedar la misma expresión. Entonces este 1 allí no lo vamos a tener presente al momento de escribir nuestra respuesta. ¿Y cómo nos queda nuestra nueva fracción algebraica? De esta forma. ¿Ya? En el denominador solamente nos queda el 4. En el numerador habíamos podido escribir el 1, pero como les digo, n menos 3 por 1 me va a dar el mismo n menos 3, por eso no se vuelve a repetir. Y en el denominador, pues la expresión n cuadrado menos n más 1 por 4. Y listo. Esta nueva expresión pues que tenemos aquí es una fracción algebraica equivalente a la que teníamos inicialmente. ¿Y por qué lo sabemos? Porque de esta que teníamos inicialmente realizamos un proceso de simplificación y obtuvimos la que tenemos aquí. Y listo. De esa forma hemos simplificado nuestra segunda fracción algebraica. Y bien, mis queridos estudiantes, pues gracias por la atención prestada. Recuerden suscribirse al canal para que de esta forma me estén apoyando y podamos seguir haciendo muchos más videos que permitan pues darle claridad a ustedes en cada uno de los temas. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Espero sus comentarios. Chao, chao.